Bueno, bien, la idea del video es ver cuáles son los ángulos de comunicación que tiene que tener un instituto técnico para poder tener una tasa de conversión más alta una vez que los alumnos les hablan. No solo es muy importante el proceso de venta una vez que te mandan un mensaje para averiguar, sino cómo conecta tu posible alumno con tu comunicación. Ahora, hay diferentes tipos de ángulos que hay que usarlos no solo en la parte orgánica, o sea, en lo que publicas en tu perfil, sino también a nivel publicidad, eso que estás publicitando en Meta Ads. Porque además de la comunicación es ahora más que nunca importante considerar Meta Ads que tenga varios ángulos o puntos de vista de tu curso, por así decirlo? Porque ahora los creativos son estos videos o placas o carruseles, es el alimento principal de la plataforma. Mientras yo más creatividades le dé, más lo va a entregar, más va a bajar tu costo y más vas a saber quién es tu perfil ideal de alumno, quién es tu alumno ideal. Por lo tanto, si le damos tan solo una placa que diga inscripciones abiertas, esto no genera los suficientes datos para Meta para entender quién te compra. Y Meta tiene que entender quién te quiere comprar para poder entregárselo mejor a esas personas. Que sea más eficaz la performance de tu publicidad. Bien, entonces vamos a ver diferentes tipos de ángulos de comunicación que se pueden usar publicitariamente para atraer más interesados que coincidan con el perfil de tu alumno ideal. Bien, esta es una guía de referencia. Después, le quiere, me la puede pedir y se las pasamos por privado. Bien, uno de los ángulos que se usa mucho y que podés empezar a usar para comunicar más el valor de tus cursos es el ángulo de expertise o autoridad, que genera posición al instituto como una fuente de conocimiento legítimo y genera confianza al vender. Es decir, da la sensación, esta persona sabe y sabe en serio. Ahora, por ejemplo, ¿qué tipo de contenido podés hacer, que son los que también más se usan? Puedes explicar una falla en poco tiempo. Por ejemplo, tu motor suena así cuando arranca en frío, por ejemplo. También lo que se usa mucho es comparar, por ejemplo, ¿esto te sucede a vos cada vez que manejabas tu auto? ¿O te ha sucedido esto cuando prendés el aire acondicionado? Yo te explico cómo solucionar esta falla en tan solo 60 segundos, por ejemplo. ¿O a qué se debe la falla? Otro ángulo que va del lado del experto y la autoridad es la desmitificación o sacar las falsas creencias de las personas. Por ejemplo, em, tanto te cobra, vos pensás que un taller o por ejemplo una cerrajería, no podés ganar X dinero porque ya casi nadie pide cerrajeros, por ejemplo, eso es una creencia común. Bueno, te contamos cuánto podés ganar si sos cerrajero. Y mostrás casos reales de realmente cuánto dinero, inversión podés ganar una vez que haces los trabajos que podés, que puede realizar tu alumno después que hace tu curso. Contenido educativo, ¿sabes qué significa estas cosas en el tablero? Por ejemplo, separando tal luz, o sabes que, por ejemplo, el aire acondicionado del auto se arregla así, o cómo arreglar el sistema de audio del auto. Todas son cosas que demuestran que vos sabés, eso es lo principal. Recomendamos siempre más que nada usar lo que son reels. Igualmente, sí. em, si usamos placas, o sea, o imágenes estáticas, también se prefiere que sean carruseles antes que placas estáticas, porque de esta forma yo puedo contar una historia mucho más larga que si fuera solo una placa estática. En la placa estática me entran pocas imágenes. Entonces, si yo tengo que poner un chocolate de tamaño para explicar una falla en solo una imagen, digamos, no es lo más óptimo, no solo por lo estético, sino porque realmente yo no puedo llegar a contar realmente una historia, digamos. En el sentido de no puedo realmente explicar bien cuál es tu problema, cuál es la solución y cuál es el resultado final. Y bueno, y también está dentro del ángulo expertise la trayectoria. Hace 30 años, hace, bueno, 16 años, tenemos más de ya de 1800 alumnos formados. Estuvimos primero en esta localidad, después en aquella otra, fuimos abriendo más sedes. Todas esas son cuestiones que dicen, ok, esta persona tiene un respaldo de años de resultados.
como por ejemplo lo que son los videos institucionales. Los videos institucionales están buenos, esto es muy importante. Los videos institucionales son un gran activo, pero ¿qué sucede con ellos? Te cuentan una experiencia, es decir, muy desde nosotros somos y no de cómo los podés ayudar a la persona. Vos podés decir, y digamos, vamos a ponerlo, tirarte todas las flores, que tenés X años de experiencia, X alumnos, que estuvo toda tu familia en el instituto, em, pero no le está hablando a la persona exactamente qué problema le va a resolver. Por ejemplo, tantos ingresos después de tantos meses, vas a poder, no sé, salir a la calle con tu moto y poder arreglarla sin depender de otro. Es decir, es un ángulo que está bien, genera este expertise, pero queda un poco incompleto porque no le habla directamente a la experiencia del consumidor, a la experiencia del alumno. Por eso está bueno, si hay videos institucionales, complementarlos con estos otros que hablan de los beneficios que van a tener una vez que se egresan de tu curso. Bien, este otro ángulo que a mí, bueno, me encanta, que es el de testimonios, que es básicamente que los alumnos cuenten, o los egresados cuenten, cómo cambió su vida, el antes y el después, sus objeciones, por ejemplo, está mucho la objeción, che, yo no sé nada, entonces no me voy a escribir, porque la verdad que no sé nada. Que esos son más para los niveles iniciales, ¿no? Entonces, qué mejor de primera mano un testimonio que esté contando, mira, yo la verdad tenía mucho miedo, pero me animé y empecé desde cero. ¿Es distinto comunicar eso? Ustedes imagínense. Yo puedo poner una placa, empezar de cero. Pero es muy distinto que alguien te lo cuente. Porque está viviendo la misma situación que vos. Yo empecé de cero y ahora pude y ahora encima genero ingresos. Genera muchísima más conexión, muchísima más credibilidad y confianza, que es lo que queremos lograr. Otro tipo de testimonio es como es una clase adentro, que esto también está buenísimo, los alumnos pueden mostrar, bueno, primero llegué, después revisamos las actividades prácticas que quedaron de la clase anterior, el profe es Juancito, primero vimos la parte teórica y después fuimos directo manos a la obra, las 2 horas de clase sobre el motor, por ejemplo. Que también es otra forma de comunicar, práctica desde el inicio, que no es todo teoría. Yo puedo decir, esto es lo que hay que entender, yo puedo decir rápida salida laboral, empezar de cero, inscripciones abiertas. Acá no es todo teoría, vamos a la práctica y lo puedo mostrar, pero es distinto que alguien te lo cuente. Ese es justamente el ángulo de comunicación. Y bueno, y un testimonio del alumno ideal, que este también lo usamos mucho, que es en el sentido de, por ejemplo, una persona dice, bueno, yo soy Ramón, trabajo en X lugar, sentía que necesitaba aprender X habilidad, así que empecé a averiguar en redes sociales, me encontré con tu instituto y, o sea, cuenta todo su proceso. Y ahí empecé mis clases de 3 meses y me recibí y la verdad siento muchísimo el cambio y veo el antes y el después. Es parecido, digamos, al antes y el después y qué cambió, pero esto es más, no va tanto el antes y el después, sino como cómo hizo todo el proceso de que se enteró, digamos, de que él reconoció su propia necesidad, que tenía que estudiar una habilidad, hasta que llegó a egresarse. Es decir, reconoció la habilidad, que esos son los puntos de marketing, ¿no? Primero está, si pensamos en un embudo, la parte de arriba es personas que reconocen, no saben que tienen un problema. Eh, entonces, capaz dicen, no, yo estaba bien en mi trabajo, pero no sabía que no podía aprender, si no sabía tener habilidad no podía, por ejemplo, ascender o no podía generar más ingresos. Una vez que se dan cuenta de eso, pasan a la siguiente parte del embudo, que es busca una solución, que acá es donde te empiezan a considerar. Empecé a buscar lugares por Instagram, por redes sociales, por Google, me han recomendado lugares mis amigos, que ahí entramos en la etapa de consideración. Hasta que vi un anuncio y me puse en contacto con tu instituto. Ahí ya está contando el proceso cuando ya estamos en la parte de abajo del embudo, en la parte de la venta. Me asesoraron súper bien, yo la verdad tenía mucho miedo porque no sabía por dónde empezar,
pensé que no me iban a dar los horarios, por ejemplo, pero me dijeron que tenían horario los sábados, así que para mí eso fue excelente porque se amolda justo a lo que yo necesito, que es después del trabajo. Em, es un testimonio, digamos, como que mezcla todos los otros, como más completo. Podemos hacer hincapié en uno, digamos, de estos miedos, digamos, el antes y el después, una objeción o el día a día. El testimonio del alumno ideal me marca todo el caminito de compra que ha hecho la persona. Después vamos a la venta directa, que esta es la que más aman los institutos, que no está mal porque saben que generan conversaciones, pero falta algo. No solo falta algo porque después no logran cerrar bien todos los cupos que tienen, sino que empieza a generarse una cosa de, che, no está en mi comunicación realmente todo el valor que yo aporto. Porque ustedes saben que tienen valor. Ya saben que tuvieron alumnos que se fueron súper felices después de hacer las clases, saben que han cambiado vidas, pero de cierta forma no lo refleja su contenido. Entonces se genera ahí como cierta discrepancia entre lo que ustedes saben que son y cómo lo están comunicando. Esto genera este tipo de contenido, no está mal, pero como siempre hay que complementarlos con los otros que estamos viendo en esta clase de hoy. Por ejemplo, ¿cuáles son los de venta directa? Estos son los de venta directa. Es sin vueltas. Hacemos foco en las promos, en los inicios y anótate rápido que se te van los lugares. Quedan X lugares disponibles, los próximos inicios, inscríbete antes de tal fecha, todos los cursos también otro más generalista. Tenemos 12, 15 cursos disponibles. Que hay la persona, por ejemplo, con algo más así, bueno, acá muestra una conversión media, yo diría media baja, de hecho, porque la persona directamente entra a averiguar de todo. Capaz, incluso, no sé, está averiguando auxiliar de farmacia y vos que sos un instituto de aire acondicionado específicamente o de automotriz, decís, sí, bueno, perdí presupuesto y tiempo en asesorar a una persona que está buscando otro tipo de curso. Esto no es tan mal, lo que generalmente se hace son imágenes estáticas, stories. Este tipo de contenido, si bien yo en la agencia no lo recomendamos en sí para publicitar, para ponerle presupuesto, porque hay otras técnicas como las que estamos viendo anteriormente y las que, bueno, vamos a ver a continuación. Estas están muy buenas para subir historias, capaz ya es contenido orgánico, hablamos. Porque una vez que vos prendés publicidad, las personas van a empezar a entrar a tu perfil. ¿Y qué haces cuando entras a un perfil? Lo primero que haces, ves las historias. Porque están arriba, porque está ese circulito rojo que decís lo tengo que tocar. Ahora vos en las historias podés generar escasez y urgencia. Entonces vos no gastás presupuesto tanto en la publicidad, porque en la publicidad yo quiero que mi objetivo principal es que se identifiquen con lo que yo ofrezco. ¿Cómo se identifican con lo que yo ofrezco? Estudiando bien quién quiere estudiar este curso. Ya en la parte orgánica en historias empiezo a generar la escasez y la urgencia. Lo puedo generar, por ejemplo, con estas placas que se usan mucho. Que son, bueno, son informativas, pero justamente de X lugares disponibles, se acerca próximo a la fecha. Incluso esto lo puedes contar en formato de historia, en las historias, pero en formato de historia. Por ejemplo, subís una screen de pantalla de alguien que dice, la verdad espero poder anotarme porque sé que están volando los cursos y ya me intenté anotar la vez pasada y no llegué. Por ejemplo, que seguro les pasa que las personas dicen, no, así me voy a anotar, se cuelgan y después les hablan diciendo, no puedo creer, me colgué, me olvidé, voy a tener que esperar la próxima. Entonces ahí ya enganchas a la persona. Uy, alguien está diciendo eso, entonces vos podés, en la siguiente historia, poner, no te quedes sin tu lugar, no seas como Juanita, empezó a estudiar ya y aprovecha lo que queda del año. Inscripciones abiertas, no te duermas hasta el próximo año, este es tu momento para hacer un cambio, bueno, en tu vida, digamos, es eh, más de acción, pero podés contar la historia justamente mostrando que hay gente que ya se lo perdió, por ejemplo, al curso. Tips y consejos. Estos son, por ejemplo,
Esto lo puedes hacer vos mismo. Ya es como expertise, pero ya aconsejándolo más a la persona que pueda hacer por ella misma. De experto no necesariamente la persona lo puede hacer, pero las que son tips sí lo pueden hacer las personas mismas. En publicidad funciona muy bien, tanto como la de experto. Estas, la verdad que a mí me gustan mucho. Seguro lo han visto, las 3 fallas, las 5 cosas. Son todos tips que generan un cambio positivo de comportamiento del otro. Es decir, una vez que la persona vio la publicidad, se va sabiendo algo. O sea, no es la misma. Desde que vio la publicidad hasta después. Entendió algo nuevo. Realmente lo ayudaste. Por eso está bueno. Y lo puede aplicar ella misma. Cómo elegir un mecánico de confianza, por ejemplo. Cómo empezar a trabajar en el rubro. Tips. Son tips pequeños que a las personas también le generas esta sensación de expertise. Porque vos sabes, vos ya pasaste por ese proceso. Varios alumnos tuyos ya pasaron por ese proceso. Incluso esto mismo, tips y consejos, lo puedes hacer con propios alumnos. Por ejemplo, vos podés ir mezclando formatos. Un alumno tuvo un egresado, ok, te egresaste y ¿qué hiciste? Bueno, lo primero que hice fue empezar a hablar con mis conocidos y me abrí mis redes sociales y empecé a hablar más de lo que hago. Empecé a subir fotos y ahí entre recomendados de mis amigos me empezaron a llamar y así me fueron una carta de clientes. Tiraste un tip y mezclaste encima un testimonio. O sea, eh, top. Pudiste hacer las dos cosas en uno de los formatos. Em, ya, experiencia del alumno ideal. Esto es cuando ya hablamos directamente a- al alumno ideal. No es que nos posicionamos de experto, ni de dar tips, ni de venta directa, ni que el alumno cuente, sino vos le hablas directamente al dolor o a los deseos de esa persona. Por ejemplo, un ángulo, bueno, gente que termina el colegio y no quiere estudiar en la universidad porque por diversos motivos. Terminaste el colegio y no sabes qué hacer. Trabajas en mecánica, pero nunca vos que sos mecánico, pero nunca te formaste, nunca tuviste un certificado, porque hay gente que capaz ya sabe, pero necesita certificado, por ejemplo. Pueden ser los apasionados, los hobbyistas, a vos que te gusta tocar la EQ programa del auto, pero tenés miedo a arruinar el motor, podés venir a estas clases y aprender cómo arreglar tu eco vos solo, programarlo vos solo. Tenés un automoto pero no entendés nada, por ejemplo. O trabajas con aplicaciones de pedidos o de Uber y querés dejar ese trabajo, por ejemplo. Ya le harás directamente a los deseos y obstáculos, dolores que tiene la persona. Pero le hablas vos o el profe, digamos, que es lo que generalmente hacemos. El profe le habla al alumno ideal. Yo te estoy hablando a vos, escucha, yo te estoy hablando a vos, yo te entiendo, yo sé lo que necesitas. Necesitas este curso. Le hablas directamente al perfil que hemos estudiado que nos necesita. Por eso, generalmente no, siempre en la agencia, antes de empezar a publicitar, entregamos unos formularios donde dice, pedimos que nos expliquen quiénes son sus alumnos, la mayoría de sus alumnos, y también quiénes son los que compran más rápido, porque capaz tenés alumnos que son más fáciles de convertir que otros, por urgencia, y no alguien que, por ejemplo, está paviando y no sabe qué hacer. Que sería alguien que se identifica con cursos de oficio. Bueno, voy y le pregunto si tienen electricidad del auto y yo te estoy enseñando carpintería. No, nos especializamos en carpintería, por ejemplo. Em, el ángulo de dolor y problema también es parecido a la experiencia del mundo ideal, pero acá ya le hacemos más hincapié en el dolor. ¿Sabes cuánto dinero perdes cada vez que dejas pasar ese trabajo? Sin un certificado perdes oportunidades. No le estoy hablando específicamente al dolor. Em,
Bueno, cada vez que esperas es un mes menos de ingresos, cada vez que delegas un trabajo son menos ingresos para vos, formate, avívate, despertate y empezá a cobrar vos por esos trabajos. No dependas de otros, se sabe lo difícil que es que estés dependiendo de otros, cada vez que se te rompe la moto, lo puedes arreglar vos, o lo que te gusta. Y los últimos dos son identidad y pertenencia. Estos ángulos son más, apuntan a generar una comunidad dentro del instituto, ¿no? O de tu curso. Si estudias, por ejemplo, alguien que se forma ahí, con qué valores sale, qué valores comparte, qué comunidad comparte, qué ideas comparten. Acá juegan mucho, por ejemplo, los eslogan, eh, formas de ver el trabajo, la educación. Le apuntas a generar conciencia, pero desde lo emocional. Ser mecánico es una profesión de verdad. Eh, por ejemplo, sabemos lo que significa un oficio para tu familia. Por ejemplo, trabajo es igual a familia, trabajo es igual a educación, trabajo es igual a oportunidades. También lo que sentís una vez que empezás a cobrar tus propios trabajos, lo que sentís una vez que un cliente está satisfecho. Ya lo hablo directamente desde la emocionalidad y de lo que esa persona quiere ser. ¿Quién quiere ser? Puede ser un egresado de acá, que nuestro instituto tiene cierta, por ejemplo, reputación. Podés convertirte en egresado de nuestro instituto, eso es una identidad. Podés pasar de sentirte estancado en el oficio que haces a sentir que sos un experto. Es decir, ¿cómo identificamos este ángulo de identidad de pertenencia? Vos pasás de ser una cosa a la otra, mejor. Vos pasás de ser X a ser Z. Vos pasás de ser un principiante a ser un experto. Vos pasás de ser, no sé, alguien que no estudia a ser el que todos los amigos llaman para, por ejemplo, que les corten el pelo, que eso es un ángulo que se usa mucho con los chicos que estudian en peluquería, barbería. Y de contraste y comparación, a mí me gusta mucho este de YouTube porque la verdad que la gente mira mucho YouTube en lo que es oficio para aprender y está bueno. Por ejemplo, no sé, ¿qué preferís? Es el famoso ¿para qué preferís? ¿Preferís estudiar en YouTube y no entender bien y que no te haya alguien en la realidad que te la explique y que capaz arruines lo que estés intentando arreglar, reparar, hacer? ¿O preferís tener a alguien? Em, el costo de no hacer nada. Mira, este año podés salir en el trabajo que no te gusta o podés empezar a moverte y tener un oficio digno este año. Empezar a trabajar de algo que te gusta y en lo que sabes que sos bueno. ¿O qué preferís? ¿Estudiar 5 años o tener una salida laboral rápida? También, por ejemplo. Esto también, ¿qué hace? Genera como desmitificador también. Sacamos falsas creencias. Che, ¿vale más un título universitario o un certificado, por ejemplo? O yo tener práctica real en los motores, o yo tener experiencia. Es lo mismo que yo vea, soy autodidacta, es lo mismo que yo vea YouTube, a que me enseñe realmente alguien con experiencia, un profe que ya tiene muchísimos años de experiencia. Eh, la urgencia de, mira, que también esta urgencia de poder seguir siendo esta persona, o sea, la que se queda quieta o la que se mueve por lo que quiere, también es parecido a la identidad, pero ya genera una comparación, digamos. Puede ser, y nombra los dolores, puede ser la persona que sigue llegando a su casa a las 3 de la madrugada porque está trabajando en algo que no le gusta, puede seguir siendo la persona que sabe que tiene habilidades con lo que es la mecánica, pero no las aprovecha del todo, sigue siendo esa persona y capaz en menos de 3 meses ya puede ser otra. Bueno, porque son salarios laborales rápidos, ¿no? Bien, para finalizar, cada ángulo está buenísimo. Hay que identificar cuáles son los que mejores funcionan para tu audiencia. ¿Cómo identificamos? Generalmente se hacen campañas de, mensajes a WhatsApp, es lo que se hace en la mayoría de los institutos. Hay que identificar, esto es muy importante, con cuál de los anuncios te convierte más la gente, con un proceso de venta adecuado, ¿no? Pero si identificamos que, mira, si yo le hablo de
la gente que estudia acá, porque ya sos un instituto súper mega renombrado y ya tenés como una reputación formada, y me convierte más cuando yo hablo de esto que alguien cuando le hablo, por ejemplo, de YouTube. Ok. Entonces hay que iterar sobre el ángulo que mejor funciona, ¿no? Em, Bien, campaña de conversión directa, bueno, se pronuncia el ángulo de dolor, de venta directa, como que son las placas, priorizo más que estén en las historias, no tanto en la publicidad. Em, lo que es expertos y tips realmente está funcionando muy bien, la gente ya está muy cansada de escuchar anuncios que son más de experiencia de algún ideal, tipo a vos que sos vos que ya reparás celulares y ahora querés reparar notebooks, por ejemplo. Eso, la gente ya está un poco cansada, entonces está bueno ir jugando con los otros. Para retargeting, está bueno seguir usando estos anuncios. A mí me encanta, sobre todo las campañas que son de retargeting, pero al perfil de Instagram, es decir, gente que ya te vio tu perfil, que ahora sean impactados con este tipo de anuncios. Y como regla general, y esto siempre, mientras más estudies el perfil de tu alumno ideal, mejor te va a ir. Mientras vos más le hablas a la persona correcta, más esa persona se va a identificar con vos, con tu curso y la transformación que realmente les puedes ofrecer. Así comunicas realmente el valor de tus cursos, de tu instituto y de todo el valor que entregas. Si te gustó, me puedes dejar acá abajito la palabra ángulo y te mandamos esta presentación, así la puedes leer con tranquilidad. Bueno, te mando un beso y cuídense.